Hay una pregunta que debería estremecer a todo creyente. ¿Cómo puede una persona escuchar la voz de Dios y aún así terminar tomando una decisión completamente opuesta a lo que Dios dijo? ¿Cómo puede alguien contemplar la gloria divina, escuchar los mandamientos, recibir una responsabilidad espiritual y poco tiempo después participar en una de las mayores rebeliones de la historia bíblica? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió con Aarón. Y lo más inquietante de esta historia es que Aarón no era un hombre cualquiera. Hoy descubrirás por qué conocer la verdad no garantiza vivir por ella. Por qué muchas personas tienen información bíblica, pero toman decisiones equivocadas. Por qué la falta de meditación debilita nuestras convicciones. Y cómo evitar el error que llevó a Aarón a arrastrar a toda una nación hacia el desastre. Aarón había estado cerca de Moisés, había visto las plagas de Egipto, había atravesado el Mar Rojo. Había escuchado la voz de Dios en el monte, había recibido los mandamientos de mano de Moisés, había sido establecido como autoridad sobre el pueblo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la presión, cuando la sociedad del entonces exigió una respuesta inmediata, cuando las voces humanas comenzaron a multiplicarse, Aarón cedió. Y la pregunta que debemos hacernos no es solamente ¿qué le ocurrió a Aarón? La verdadera pregunta es ¿qué ocurrió dentro de Aarón para que aquello sucediera? Porque el problema no comenzó cuando fundió el becerro. El problema comenzó mucho antes. Comenzó cuando la presión de la sociedad tuvo más peso que la palabra que ya había recibido. Tal vez nunca has construido un becerro de oro. Pero todos hemos enfrentado momentos donde una voz, una presión, una necesidad o una circunstancia intentó ocupar el lugar que solamente le corresponde a la palabra de Dios. Y antes de terminar este mensaje descubrirás algo que puede transformar para siempre tu manera de tomar decisiones, porque las mayores caídas no comienzan cuando las manos se equivocan, comienzan cuando la palabra deja de gobernar el corazón. Punto 1. Aarón tenía revelación. Cuando pensamos en la caída de Aarón en Éxodo 32, existe un peligro: leer la historia demasiado rápido. Y cuando la leemos demasiado rápido podemos llegar a una conclusión equivocada. Podríamos pensar que Aarón cedió porque no conocía la voluntad de Dios. Podríamos pensar que le faltaba instrucción. Podríamos pensar que actuó así porque no sabía lo que Dios esperaba de él. Pero nada de eso es cierto. Y aquí encontramos la primera gran lección de este mensaje. La tragedia de Aarón no fue falta de revelación. La tragedia de Aarón ocurrió teniendo los mandamientos escritos. Esto hace la historia mucho más seria, porque es fácil comprender el error de alguien que nunca escuchó la verdad. Pero Aarón sí la había escuchado, y la había escuchado directamente de Dios. Retrocedamos unos capítulos. En Éxodo 20, Dios entrega los mandamientos a Israel. Aarón estaba allí. Escuchó cuando Dios declaró: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 23. Escuchó cuando Dios declaró: «No te harás imagen». Éxodo 24. Escuchó cuando Dios declaró: «No te inclinarás a ellas ni las honrarás». Éxodo 25. Aarón no recibió esta verdad de segunda mano. No la escuchó a través de rumores, no la aprendió por tradición. La escuchó directamente en el contexto de una manifestación sobrenatural de Dios. Pero hay algo aún más impresionante. Éxodo 24, 9 a 10. Nos muestra a Moisés, a Aarón, Nadab, Abiú y los ancianos de Israel acercándose a la presencia divina. La Escritura dice: «Y vieron al Dios de Israel». Observe el privilegio, observe la responsabilidad, observe la dimensión espiritual de este hombre. Aarón no era un espectador distante, era alguien que había visto de cerca las obras de Dios, había contemplado su poder, había experimentado su presencia, había recibido los mandamientos de mano de Moisés. Aquí aparece una verdad que puede sacudir a cualquier creyente. La cercanía a la revelación no garantiza obediencia, porque una cosa es escuchar la verdad y otra muy distinta es permitir que la verdad gobierne la vida. Aarón tenía información correcta, pero la información correcta no siempre produce decisiones correctas. La historia de Israel demuestra una realidad dolorosa. Se puede escuchar la voz de Dios, y aún así endurecer el corazón. Se puede conocer la Escritura, y aún así ignorar su dirección. Se puede estar rodeado de verdad, y aún así terminar tomando decisiones equivocadas. Por eso Jesús dijo en Juan 13:17, «Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Observe la diferencia. No dijo, «Bienaventurados si las conocéis». Dijo, «Bienaventurados si las hacéis».
porque el conocimiento transforma solamente cuando se convierte en obediencia. Y aquí debemos detenernos un momento, porque es posible escuchar predicaciones durante años, leer la Biblia durante años, asistir a congregaciones durante años, consumir contenido cristiano durante años, y aún así permitir que otras voces gobiernen y dirijan nuestras decisiones. La pregunta no es cuánto conocemos de la palabra, la pregunta es cuánto espacio ocupa la palabra en nuestras decisiones diarias. Porque el verdadero examen de la revelación no ocurre cuando escuchamos un sermón, ocurre cuando enfrentamos presión, ocurre cuando internamente enfrentamos una sutileza carnal, ocurre cuando debemos decidir, ocurre cuando una voz contraria intenta ocupar el lugar de lo que Dios ya dijo. Permíteme preguntarte algo. Si hoy apareciera una presión fuerte en tu vida, ¿tus decisiones serían guiadas por la última emoción que sentiste? ¿Por la opinión de la mayoría? ¿Por el miedo? ¿O por la palabra que Dios ya te ha revelado? Porque el problema de Aarón no era que desconocía la verdad. El problema era que la verdad conocida todavía no estaba gobernando completamente sus respuestas. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más personal. Si Aarón conocía los mandamientos, si había visto la gloria de Dios, si había recibido revelación divina, ¿por qué su caída tuvo consecuencias tan grandes? La respuesta es impactante, porque Aarón no solamente tenía revelación, también tenía responsabilidad, y cuando una persona con autoridad deja de ser gobernada por la palabra, el daño nunca queda limitado a ella sola. Punto 2. Aarón tenía responsabilidad. Después de descubrir que Aarón poseía revelación, la pregunta inevitable es, ¿por qué su caída produjo un impacto tan devastador? Porque cuando leemos Éxodo 32, no estamos observando simplemente el error de un creyente. Estamos observando el error de un hombre que había recibido una responsabilidad delante de Dios. Y eso cambia completamente la historia. Porque hay errores que afectan únicamente a quien los comete. Pero existen errores que afectan a familias, afectan iglesias, afectan generaciones, afectan comunidades enteras. Y generalmente esos errores ocurren cuando alguien que debía sostener la verdad deja de sostenerla. Antes de subir al monte, Moisés no dejó al pueblo sin dirección. Éxodo 24:14 declara: Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Observemos con mucho detalle. Moisés no dijo: Aarón estará entre ustedes. Dijo: el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Eso es autoridad delegada. Eso es responsabilidad. Eso es liderazgo. Eso significa que cuando surgieran problemas, cuando aparecieran dudas, cuando hubiera conflictos, cuando el pueblo necesitara dirección, Aarón debía responder. No era un espectador, no era un observador, era un responsable. Y aquí encontramos una verdad que no podemos obviar. La autoridad nunca es un privilegio únicamente. La autoridad es una responsabilidad delante de Dios, dada por Dios para administrar lo que necesite tal autoridad, para Dios mismo. Mientras Moisés estaba en la presencia divina, Aarón debía proteger, cubrir al pueblo de desviarse. Mientras Moisés recibía instrucciones celestiales, Aarón debía preservar las instrucciones ya recibidas. Mientras Moisés estaba escuchando la voz de Dios, Aarón debía recordar al pueblo lo que Dios ya había dicho. Y aquí encontramos uno de los momentos más impactantes de esta historia. Cuando el pueblo llega en Éxodo 32:1 diciendo: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No estaban hablando con cualquier persona, estaban hablando con la autoridad establecida, con el hombre que debía recordar los mandamientos, con el hombre que debía corregir el error, con el hombre que debía proteger el camino, con el hombre que debía representar a Dios. Y sin embargo, la persona encargada de detener la desviación terminó participando en ella. Por eso Dios no solamente juzga la acción, también observa la responsabilidad, porque cuanto mayor es la influencia, mayor es la responsabilidad delante de Dios. Santiago 3:1 nos recuerda: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, no porque Dios sea injusto, sino porque la influencia multiplica las consecuencias. Una decisión equivocada en una posición de liderazgo rara vez afecta solamente a una persona, y esta enseñanza va mucho más allá de un púlpito. Muchos oyentes quizá nunca dirigirán una congregación, pero todos tenemos algún nivel de influencia. Un padre influye sobre sus hijos, una madre influye sobre su hogar, un líder influye sobre quienes le siguen,
Un creyente influye sobre quienes observan su testimonio. Un ser humano administra sobre su propia vida, para bien o mal. Y aquí aparece una pregunta seria. ¿Qué sucede cuando aquellos que deben sostener la verdad comienzan a adaptarse a la presión? ¿Qué sucede cuando quienes deberían recordar la palabra comienzan a repetir lo que dice la multitud? La historia de Aarón nos muestra la respuesta. La confusión se multiplica, porque cuando el líder pierde dirección de Dios, el pueblo pierde referencia. Si esta verdad está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a ser fiel. Porque la fidelidad se demuestra cuando la presión aumenta. Y todos, en algún momento, enfrentaremos circunstancias que pondrán a prueba nuestras convicciones. Pero todavía no hemos llegado al centro del problema, porque tener autoridad no fue lo que hizo caer a Aarón. La autoridad solamente reveló algo que ya estaba ocurriendo dentro de él. La verdadera pregunta es: ¿qué reveló la presión acerca del corazón de Aarón? Porque cuando el pueblo comenzó a exigir una respuesta inmediata, la crisis sacó a la superficie quién estaba gobernando realmente sus decisiones, y allí encontramos una lección que puede cambiar completamente nuestra forma de enfrentar la presión. Punto 3. La presión reveló quién gobernaba su corazón. Existe una verdad que pocos desean escuchar. La presión no crea el carácter. La presión revela el carácter. No crea convicciones, las expone. No crea debilidades, las manifiesta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Aarón. Durante semanas había sido fácil mantenerse firme. Mientras Moisés estaba presente, mientras la dirección era clara, mientras todo marchaba normalmente. Pero llegó un momento donde el pueblo comenzó a inquietarse. Éxodo 32:1 declara: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, observe con mucho cuidado. Todo comenzó con una interpretación. El pueblo no sabía qué estaba ocurriendo, no tenía información, no tenía una palabra nueva, no tenía una revelación, tenía una percepción. Y sobre esa percepción comenzó a construir una conclusión. El pueblo se acercó entonces a Aarón y le dijo: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La crisis no comenzó con el becerro, comenzó cuando una interpretación humana ocupó el lugar de la confianza en Dios. Y aquí aparece algo alarmante: el pueblo perdió la paciencia, pero Aarón perdió el discernimiento. Sin embargo, Dios ya había dado dirección suficiente, Dios ya había hablado. Dios ya había revelado su voluntad. Dios ya había establecido el camino. No necesitaban un nuevo Dios, no necesitaban una nueva dirección, no necesitaban una nueva revelación, necesitaban permanecer en lo que ya habían recibido. Por eso Dios dirá después a Moisés: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Éxodo 32:8. Observe la expresión. No se apartaron por falta de información, no se apartaron porque Dios guardó silencio. No se apartaron porque el camino era desconocido. Se apartaron de un camino que ya conocían. Y aquí encontramos una de las estrategias más peligrosas de la presión. La presión intenta convencernos de que necesitamos algo nuevo cuando en realidad necesitamos obedecer lo que Dios ya dijo. Ahora llegamos al corazón del problema. ¿Por qué Aarón cedió tan rápido? Porque cuando la presión llegó, recurrió a algo más fuerte en su interior que los mandamientos recién recibidos. Y aquí encontramos una reflexión profunda. Israel había salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba saliendo de Israel. Durante siglos habían vivido rodeados de imágenes, de ídolos, de representaciones visibles de divinidades, de una cultura donde los dioses podían verse y tocarse. Y cuando apareció la incertidumbre, cuando Moisés tardó, cuando el pueblo sintió inseguridad, volvieron a pensar según los patrones que conocían antes. La presión sacó a la superficie una manera antigua de pensar, y eso sigue ocurriendo hoy. Muchos conocen la palabra, pero cuando llega una crisis responden según sus viejos hábitos, según sus viejos temores, según sus viejos razonamientos, según las formas de pensar que tenían antes de ser transformados por Dios. Romanos 12:2 declara: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observe que Dios no solamente quiere cambiar nuestras acciones, quiere renovar nuestra manera de pensar, porque tarde o temprano la presión revelará qué pensamiento gobierna realmente nuestra vida. De qué está lleno nuestro ser interior que nadie sabe, solo el Espíritu Santo y la persona. Y aquí debemos hacernos una pregunta sincera. Cuando llega la presión,
¿Qué sale primero de nosotros? ¿La palabra o nuestros viejos patrones? Cuando aparece el miedo, ¿respondes con promesas bíblicas o con ansiedad? Cuando llega una dificultad, ¿respondes con fe o con desesperación? Cuando las cosas no salen como esperabas, ¿respondes con confianza o con las mismas reacciones que tenías antes de conocer a Cristo? Porque la presión tiene una manera muy particular de revelar quién está gobernando realmente el corazón. Por eso algunos creyentes conocen versículos sobre la paz, pero reaccionan con temor. Conocen versículos sobre la provisión, pero viven dominados por la ansiedad. Conocen versículos sobre el perdón, pero siguen alimentando resentimientos. No porque la palabra carezca de poder, sino porque el conocimiento todavía no ha desplazado completamente los antiguos patrones de pensamiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Aarón. Conocía los mandamientos, pero en el momento de la presión respondió desde una lógica que no provenía de la palabra. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Si Aarón conocía los mandamientos, ¿por qué no los utilizó? ¿Por qué no recordó al pueblo lo que Dios ya había dicho? ¿Por qué no presentó los argumentos que ya tenía delante de sí? La respuesta es una advertencia que todo creyente necesita escuchar, porque una verdad conocida pero no meditada termina perdiendo fuerza en el momento de la crisis. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Dios está hablando a tu vida a través de esta palabra. Y si deseas seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras, te invito a ser parte de esta comunidad, no por vista, sino por fe. Nuestra meta es sencilla: estudiar la palabra de Dios, descubrir sus riquezas y crecer juntos en la verdad. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hemos construido el fundamento, pero lo que viene ahora es una de las partes más reveladoras de la enseñanza. No te lo pierdas. Punto 4. Conocía los mandamientos, pero no los utilizó. Ahora llegamos a una de las partes más impactantes de toda esta historia, y quizás una de las más peligrosas para nosotros, porque hasta este momento podríamos pensar que el problema de Aarón fue la presión, que el problema fue la multitud, que el problema fue el miedo, que el problema fue la incertidumbre. Pero si observamos cuidadosamente el texto, descubriremos algo mucho más profundo. Aarón tenía la respuesta antes de que apareciera el problema. Aarón poseía la verdad antes de escuchar la petición. Aarón tenía los argumentos antes de enfrentar la presión. Y aún así se dio. Piense por un momento en esto. Cuando el pueblo dijo, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Éxodo 32:1. Aarón no necesitaba buscar una respuesta. Ya la tenía. Dios la había dado en Éxodo 20. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 23. «No te harás imagen». Éxodo 24. «No te inclinarás a ellas». Éxodo 25. La respuesta ya existía. El mandamiento ya existía. La voluntad de Dios ya estaba revelada. Y sin embargo, no vemos a Aarón argumentando con los mandamientos. No vemos a Aarón enseñando la verdad. No vemos a Aarón confrontando el error. No vemos a Aarón defendiendo el pacto. Vemos a Aarón organizando la desobediencia. Y eso debería hacernos temblar. Aquí aparece una verdad extraordinaria que nos revela la Escritura. Dios nunca diseñó que su palabra fuera solamente escuchada. Dios diseñó que fuera meditada, vivida, guardada, recordada, aplicada. Por eso, años más tarde, cuando una nueva generación estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, Josué 1:8, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». Observe lo que Dios no dijo. No dijo, «Léelo una vez». No dijo, «Escúchalo ocasionalmente». No dijo, «Consúltalo cuando tengas problemas». Dijo, «De día y de noche». Porque Dios sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. La verdad que no meditamos termina perdiendo influencia sobre nuestras decisiones, y la voz que dejamos de escuchar termina siendo reemplazada por otras voces. Y aquí llegamos al corazón de esta enseñanza. Aarón conocía los mandamientos, pero los acontecimientos revelan que los mandamientos ya no estaban gobernando sus respuestas. La crisis no encontró a Aarón sin información. La crisis encontró a Aarón sin meditación. Porque existe una diferencia enorme entre conocer un versículo y vivir bajo el gobierno de ese versículo. Jesús enseñó que el hombre prudente que escucha y practica la palabra lo lleva a tener un fundamento sólido de construcción. Mateo 7:24. Existe una diferencia enorme entre recordar una verdad y permitir que esa verdad dirija nuestras decisiones.
Cuando una persona medita constantemente en la palabra, desarrolla convicciones, y las convicciones producen resistencia. Pero cuando la palabra deja de ocupar el centro del corazón, las convicciones comienzan a debilitarse, y donde las convicciones se debilitan, la presión encuentra una puerta abierta. Por eso el salmista declaró: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Observe el orden. Primero la palabra entra al corazón. Después la vida permanece firme. No es casualidad, es diseño divino. Y aquí es donde esta historia deja de ser la historia de Aarón y comienza a ser nuestra historia. Porque vivimos en una generación que consume mucha información bíblica, pero medita muy poco en ella. Escuchamos sermones, vemos videos, leemos publicaciones, compartimos versículos, pero la pregunta no es cuánto contenido bíblico consumimos. La pregunta es, ¿cuánto de la palabra está gobernando nuestros pensamientos cuando llega la presión? Porque la tentación no pregunta cuánto sabes, la tentación revela cuánto te gobierna la verdad. La ansiedad no pregunta cuánto has escuchado. La ansiedad revela qué voz ocupa más espacio en tu interior. La presión no pregunta cuántos mensajes has visto. La presión revela qué palabra está viva dentro de ti. Y quizás ahí estuvo la tragedia de Aarón. No en que desconociera los mandamientos, sino en que los mandamientos dejaron de ser el filtro a través del cual interpretaba la realidad. Y si has llegado hasta esta parte del mensaje, quizás el Espíritu Santo ya está señalando algo dentro de ti, no para condenarte, sino para mostrarte dónde necesitas volver a colocar su palabra en el centro, porque Dios no solamente quiere que conozcas su verdad, quiere que su verdad gobierne tu vida. La presión de mañana jamás vencerá a una palabra que hoy estás guardando en tu corazón. Lo que meditas hoy se convertirá en la fortaleza que te sostendrá cuando llegue la prueba. Pero todavía hay algo más impactante, porque Aarón no solamente dejó de usar los mandamientos, cometió un error aún más peligroso. Escuchó la petición del pueblo y nunca la filtró por la palabra de Dios. Y cuando una voz humana deja de pasar por el filtro de la verdad, la desviación ya ha comenzado. Punto 5. La petición del pueblo nunca pasó por el filtro de la palabra. Llegamos ahora al momento donde la caída deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad, porque hasta aquí hemos visto que Aarón tenía revelación, tenía autoridad, conocía los mandamientos, había visto la gloria de Dios, y aún así algo falló. Pero ahora el texto nos muestra exactamente dónde comenzó la desviación práctica. Éxodo 32:1 declara: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Detengámonos por un momento. Observe la escena. Miles de personas. Presión colectiva. Urgencia emocional. Incertidumbre. Demandas, expectativas. Y una petición aparentemente imposible de ignorar. Pero aquí está la pregunta que cambia toda la historia. ¿Qué hizo Aarón con aquella petición? ¿La llevó delante de Dios? ¿Recordó los mandamientos? ¿Consultó la revelación ya recibida? ¿Filtró aquella solicitud por la verdad divina? La respuesta es dolorosa. No. Y aquí encontramos uno de los errores más peligrosos que puede cometer un creyente. Tomar una decisión sin pasarla primero por el filtro de la palabra. Porque Dios ya había hablado. Dios ya había establecido límites. Dios ya había revelado su voluntad. La pregunta no era ¿qué quiere el pueblo? La pregunta era ¿qué dijo Dios? Y esa sigue siendo la pregunta correcta hoy. Porque las circunstancias cambian, las opiniones cambian, las emociones cambian, la presión cambia, pero la palabra permanece. Isaías 48 declara: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mientras la multitud hablaba, la palabra ya había hablado. Mientras el pueblo exigía, Dios ya había establecido su voluntad. Mientras la presión aumentaba, la verdad seguía siendo la misma. Y aquí llegamos a una verdad que puede transformar la manera en que tomamos decisiones. Toda voz necesita un filtro. Toda propuesta necesita un filtro. Toda oportunidad necesita un filtro. Toda relación necesita un filtro. Toda decisión necesita un filtro. Y ese filtro es la palabra de Dios. Porque no todo lo que parece urgente es importante, no todo lo que parece lógico es correcto, no todo lo que parece necesario es la voluntad de Dios. Observe algo impresionante. El pueblo no pidió abandonar a Dios completamente. Pidió algo que pudiera reemplazar la ausencia visible de Moisés.
Querían algo tangible. Toda decisión necesita un filtro, y ese filtro es la palabra de Dios. Porque no todo lo que parece urgente es importante, no todo lo que parece lógico es correcto, no todo lo que parece necesario es la voluntad de Dios. Observe algo impresionante. El pueblo no pidió abandonar a Dios completamente. Pidió algo que pudiera reemplazar la ausencia visible de Moisés. Querían algo tangible, algo visible, algo que calmara su ansiedad. Y precisamente ahí estaba el peligro. Porque muchas veces las mayores desviaciones no llegan disfrazadas de rebelión, llegan disfrazadas de solución, llegan disfrazadas de necesidad, llegan disfrazadas de urgencia. Por eso Proverbios 14:12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece correcto, parece razonable, parece conveniente, pero la apariencia nunca sustituye la verdad. Y esto mismo ocurrió con Saúl. En 1 de Samuel 13, 8 a 14, Samuel tarda en llegar. El pueblo comienza a dispersarse, la presión aumenta, el miedo crece. Y Saúl toma una decisión. Ofrece un sacrificio que Dios nunca le autorizó ofrecer. Humanamente parecía lógico, militarmente parecía necesario, políticamente parecía conveniente, pero espiritualmente era desobediencia. Y cuando Samuel llega, descubre algo revelador. El problema no era el sacrificio. El problema era que Saúl dejó que la presión reemplazara la obediencia. Exactamente lo mismo que ocurrió con Aarón. La presión pidió una respuesta inmediata. La palabra exigía permanencia, y ambos eligieron responder a la presión. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir una frase en los comentarios. Escribe: lo compararé por la palabra, porque cada día recibimos voces, consejos, opiniones, invitaciones, propuestas, interpretaciones. Y la pregunta no es cuántas voces escucharemos, la pregunta es cuáles de ellas pasarán por el filtro de la verdad de Dios. Pero todavía no hemos llegado a la raíz más profunda de esta tragedia, porque el becerro de oro no fue realmente el problema principal, fue solamente el síntoma visible, fue la evidencia externa de algo que ya estaba ocurriendo internamente. Y eso explica por qué cuando Dios habló con Moisés no comenzó hablando del becerro, comenzó hablando del camino, porque mientras todos veían un becerro, Dios veía algo mucho más grave. No vio solamente una imagen de oro. Vio un pueblo que se había apartado del camino que Él les había mandado. Y allí encontraremos la verdadera causa detrás de toda esta historia. Punto 6. El becerro fue el efecto. El abandono del camino fue la causa. Llegamos ahora a una de las revelaciones de toda esta historia, y posiblemente a una de las más ignoradas. Porque cuando la mayoría de las personas leen Éxodo 32, ven el becerro, ven la idolatría, ven el pecado, ven la corrupción. Y ciertamente todo eso estaba allí. Pero cuando Dios observó la situación desde el cielo, no comenzó hablando del becerro, comenzó hablando de algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más peligroso. Porque Dios no estaba mirando solamente lo que hicieron, Dios estaba viendo por qué lo hicieron. Y aquí aparece una diferencia enorme entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Los hombres observan los efectos, Dios examina las causas, los hombres ven los frutos, Dios observa las raíces, los hombres ven el síntoma, Dios identifica la enfermedad. Observe cuidadosamente las palabras de Dios en Éxodo 32, 7 a 8. Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y luego añade algo extraordinario: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Observe lo que Dios no dijo. No dijo primero: han hecho un becerro. No dijo primero: están adorando una imagen. No dijo primero: están celebrando una fiesta idolátrica. Comenzó diciendo: se han apartado del camino. Porque para Dios el becerro no era la raíz, era el resultado, era la manifestación visible de un problema invisible. El verdadero problema comenzó cuando abandonaron el camino, cuando dejaron de caminar bajo la dirección de la palabra, cuando dejaron de permitir que la verdad gobernara sus decisiones, y solamente después apareció el becerro. Aquí encontramos una verdad que puede transformar completamente la forma en que analizamos nuestra vida espiritual. La mayoría de las personas intentan corregir efectos. Dios trabaja en las causas, nosotros queremos eliminar los síntomas, Dios quiere sanar la raíz. Por eso muchas personas luchan repetidamente con los mismos problemas, porque intentan destruir el becerro sin regresar al camino,
intentan cambiar conductas sin renovar el corazón, intentan modificar acciones sin volver a la palabra. Pero Dios siempre trabaja desde adentro hacia afuera. El becerro fue visible, el abandono del camino fue invisible. Y como ocurre muchas veces, lo invisible era mucho más peligroso que lo visible. Porque cuando una persona se aparta del camino de Dios, tarde o temprano aparecerá algún becerro. Tal vez no sea de oro, pero será algo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser el orgullo, puede ser el éxito, puede ser el dinero, puede ser la aprobación de otros, puede ser el temor, puede ser una relación, puede ser una ambición. Todo aquello que reemplaza la dirección de Dios termina convirtiéndose en un becerro moderno. Y esto mismo ocurrió con David. Muchos recuerdan el pecado con Betsabé en 2 Samuel 11, pero la caída no comenzó cuando David vio a Betsabé. La caída comenzó mucho antes. El capítulo inicia diciendo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, 2 Samuel 11:1, y David permaneció en Jerusalén. El problema visible fue el adulterio, pero la raíz comenzó cuando dejó el lugar donde debía estar. El efecto fue Betsabé. La causa fue haberse apartado de la asignación que Dios había puesto delante de él. Exactamente como Israel, exactamente como Aarón, exactamente como ocurre muchas veces con nosotros. Y aquí debemos detenernos, porque quizá el Espíritu Santo no está señalando un becerro en tu vida, quizá está señalando un camino abandonado, quizá no está mostrando solamente el problema visible, quizá está mostrando la raíz invisible, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué perdí el gozo? ¿Por qué perdí la pasión? ¿Por qué me siento distante de Dios? ¿Por qué estoy luchando con las mismas cosas? Y la respuesta no siempre está en el síntoma. La respuesta suele encontrarse en el camino. ¿Cuándo dejaste de meditar como antes? ¿Cuándo dejaste de buscar su presencia como antes? ¿Cuándo dejaste de permitir que la palabra corrigiera tus decisiones? Porque nadie construye un becerro en un solo día. Primero se abandona el camino, después aparece el becerro. Y si has llegado hasta esta parte del mensaje, quizás Dios está haciendo algo mucho más profundo que simplemente enseñarte una historia bíblica. Quizás está llevándote a examinar las raíces. No solamente los frutos, no solamente los errores, no solamente las consecuencias, sino aquello que las produjo. La buena noticia es que si regresas al camino, Dios puede derribar cualquier becerro. Porque la restauración siempre comienza donde comenzó la desviación. Y la desviación comenzó cuando la palabra dejó de ocupar el lugar central. Y esto nos conduce al remedio que Dios estableció para proteger a su pueblo de repetir este mismo error. Porque si el problema comenzó cuando dejaron de permanecer en la palabra, entonces la solución no podía ser otra. Dios reveló una disciplina capaz de mantener viva su voz por encima de todas las demás voces. Y esa disciplina aparece resumida en una sola palabra: meditación. Punto 7. La meditación es la defensa contra las voces de la presión. Después de todo lo que hemos descubierto, una pregunta permanece delante de nosotros. Si Aarón tenía revelación, si conocía los mandamientos, si había visto la gloria de Dios, si tenía autoridad, entonces, ¿qué le faltó? Y la respuesta es tan simple como profunda. Le faltó permanecer en aquello que ya había recibido. Porque una verdad recibida una sola vez puede ser olvidada. Pero una verdad meditada continuamente se convierte en convicción, y las convicciones sostienen al creyente cuando llegan las tormentas. Aquí está el contraste que atraviesa toda la Escritura. Israel escuchó los mandamientos. Josué aprendió a meditarlos. Aarón conoció la verdad. Josué fue enseñado a permanecer en ella. Israel recibió la palabra. Pero la siguiente generación recibió una instrucción adicional. No solamente escuchar, meditar. Cuando Moisés murió y Josué estaba a punto de asumir una responsabilidad enorme, Dios le entregó una de las instrucciones más importantes de toda la Biblia. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Observe cuidadosamente. Dios no le habló primero sobre estrategia militar. No le habló primero sobre liderazgo, no le habló primero sobre conquista, le habló sobre la palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabía algo que nosotros solemos olvidar. Las batallas se ganan o se pierden mucho antes de llegar al campo de batalla. Se ganan o se pierden en la mente, en el corazón, en aquello que ocupa nuestros pensamientos diariamente.
Y aquí encontramos una diferencia extraordinaria entre Aarón y Josué. Aarón enfrentó la presión sin tener la palabra gobernando activamente sus decisiones. Josué recibió la orden de mantener la palabra viva día y noche. Y aquí llegamos a la solución de todo este mensaje. La meditación no existe para aumentar información, existe para fortalecer convicciones. Porque el problema de muchos creyentes no es falta de conocimiento, es falta de permanencia. Conocen versículos, pero no viven reflexionando en ellos. Conocen promesas, pero no las recuerdan en la crisis. Conocen principios, pero no los convierten en parte de su manera de pensar. Y lo que no permanece en nuestros pensamientos termina perdiendo influencia sobre nuestras decisiones. Por eso el Salmo 1:1-3, describe al hombre bienaventurado diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Observe nuevamente la misma expresión, día y noche. No es accidental, es repetición divina, porque Dios está revelando un principio. La voz que más escuchas termina formando la manera en que interpretas la realidad. Y cuando la palabra ocupa ese lugar, las demás voces comienzan a perder poder. Y aquí llegamos al punto más importante de toda esta enseñanza. Porque el problema de nuestra generación no es la ausencia de voces, es el exceso de voces, noticias, redes sociales, opiniones, temores, tendencias, influencias, información constante. Miles de voces compitiendo por gobernar nuestros pensamientos, y mientras más fuerte se vuelve el ruido exterior, más necesaria se vuelve la meditación en la palabra, porque nadie permanece firme accidentalmente, nadie desarrolla convicciones accidentalmente, nadie resiste la presión accidentalmente. La firmeza es el resultado de una vida alimentada continuamente por la verdad. Aarón escuchó la presión del pueblo, pero aparentemente dejó de escuchar los mandamientos. Y cuando la voz de la presión se volvió más fuerte que la voz de la palabra, la desviación comenzó. Por eso la gran pregunta no es ¿escuchas la palabra? La gran pregunta es ¿permanece la palabra contigo cuando llega la presión? Y quiero dejarte una pregunta que puede cambiar tu vida espiritual. Cuando llegue tu próxima crisis, ¿cuál será la voz más fuerte dentro de ti? ¿La voz del miedo? ¿La voz de la ansiedad? ¿La voz de la cultura? ¿La voz de la multitud? ¿O la voz de Dios que has cultivado diariamente en tu corazón? Porque aquello que alimentas hoy será aquello que hablará dentro de ti mañana. Si este mensaje te está ayudando a redescubrir el valor de la palabra de Dios, suscríbete, sé parte de esta comunidad. No simplemente para recibir más contenido, sino para seguir profundizando juntos en las Escrituras que fortalecen convicciones, renuevan la mente y preparan el corazón para permanecer firme cuando llegue la presión. Porque el mundo necesita más personas informadas por la verdad, pero sobre todo necesita personas gobernadas por la verdad. Aarón nos enseña el peligro de conocer la palabra sin permanecer en ella. Josué nos enseña el poder de meditar en la palabra hasta que ella gobierne nuestra vida. Y entre ambos hombres encontramos una decisión que cada creyente debe tomar: permitir que la presión gobierne la verdad, o permitir que la verdad gobierne la presión. Porque al final la tragedia de Aarón no comenzó cuando construyó un becerro. Comenzó cuando la palabra dejó de ocupar el lugar más importante en su corazón. Y ahí se encuentra la lección que Dios quiere dejarnos hoy. Durante todo este mensaje hemos hablado de Aarón. Hemos analizado sus decisiones. Hemos observado sus errores. Hemos visto cómo un hombre con revelación terminó participando en una desviación que afectó a toda una nación. Pero quizás la pregunta más importante ya no sea ¿qué ocurrió con Aarón? Quizás la pregunta correcta sea ¿qué está ocurriendo con nosotros? Porque Aarón no se dio por falta de información, no cayó por falta de milagros, no se dio por falta de experiencia espiritual, no se dio porque Dios guardó silencio, cayó porque cuando llegó la presión, la palabra no tenía la fuerza en él para gobernar sus decisiones, y esa sigue siendo la batalla de cada generación, no la batalla entre el bien y el mal, no la batalla entre la verdad y la mentira, sino la batalla entre la voz de Dios y todas las demás voces que intentan ocupar su lugar. Por eso el verdadero peligro nunca fue el becerro. El verdadero peligro fue abandonar el camino, el descuido de la palabra. Y quizá hoy el Espíritu Santo no está señalando un becerro en tu vida. Quizá está señalando una voz que ha ocupado demasiado espacio. Una preocupación, un temor, una opinión, una herida, una presión, un descuido que no pensamos que nos aleja. Algo que poco a poco comenzó a hablar más fuerte que la palabra de Dios.
Pero hoy el Señor nos recuerda algo extraordinario. El mismo Dios que mostró el problema, también muestra el camino de regreso. Y el camino de regreso siempre comienza donde comenzó la desviación, volviendo a su palabra, volviendo a su presencia, volver a los primeros pasos que nos mantenía cerca de su presencia, volviendo a permitir que su verdad gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, porque cuando la palabra vuelve a ocupar el centro, las demás voces comienzan a perder poder. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella sigue siendo verdad en medio de una generación llena de ruido. Perdónanos por las veces que hemos escuchado más nuestras emociones que tu voz. Perdónanos por las veces que hemos permitido que la presión gobierne decisiones que debían estar gobernadas por tu verdad. Hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a tu palabra. Hoy volvemos al camino. Pon hambre en nosotros por las Escrituras. Haz que tu voz sea más fuerte que nuestros temores, más fuerte que nuestras dudas, más fuerte que las presiones de este mundo, y que cuando llegue la próxima prueba, encontremos dentro de nosotros una convicción nacida de tu verdad y no de nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esto. Aarón tenía los mandamientos en sus oídos, pero la presión tenía demasiado espacio en su corazón. No permitas que eso ocurra contigo, porque las mayores caídas no comienzan cuando las manos se equivocan. Comienzan cuando la palabra deja de gobernar el corazón, y cuando la palabra gobierna el corazón, la presión pierde el poder de gobernar la vida. Proverbios 4:23 declara: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te dejo en pantalla próximo video. Dale clic ahora.